que los dos males que aquejan la concursalidad se traducen en dos palabras: desconocimiento, y la otra se llama estigmatización. Entonces, eso lo tenemos que derrumbar porque este problema nos atañe a todos, nos afecta a todos, y ojalá con la aplicación de estas normas nos demos cuenta que la concursalidad vale la pena hacerlo, y muy bien aplicada produce muy buenos resultados. Doctor Juan José, no lo estoy viendo, pero lo sentí llegar. Bienvenido, y tiene el uso de la palabra, y gracias nuevamente. Bueno, buenas tardes a todos. Veo muchas caras conocidas, lo que me alegra. Marcela, Marta, Luis Fernando, Ángela María, bueno, los que veo ahora en la pantalla, los demás. Al amigo Luis Fernando Borda, muchas gracias por la invitación, por esas ganas y esa pasión que le pone a todos estos temas de insolvencia. Él me pidió que conversara con ustedes con relación a una presentación que hice en el externado hace algunos días, que tiene que ver con lo que se conocen como las nuevas medidas o las medidas de salvación para efectos de las empresas. Entonces voy a tratar, denme un minuto, de compartir la pantalla con ustedes, que es la misma presentación. Voy a agregarle algunas cosas más en su contenido, pero fundamentalmente es el mismo escenario. Vamos a ver si esto lo ve todo. Denme un minuto, por favor, que aquí todos estamos aprendiendo con esta tecnología. Creo que ya. Bueno, Luis Fernando, ¿sí se ve la presentación completa? Sí, doctor, muy bien, bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, ok, bueno. Sí. Entonces, bueno, entonces ahí hay un anecdótico, que cierre el micrófono. Entonces, a nosotros nos pidieron que presentáramos los mecanismos especiales que trae el decreto 560 del año 2020. Y no me voy a referir ni propiamente ni a la negociación de emergencia, ni a la reestructuración ante las cámaras de comercio, ni a los efectos generados o los efectos predicables de las compañías que hoy se encuentran tramitando procesos de reorganización o ejecutando acuerdos, sino, digamos, a las figuras entre comillas novedosas que trae el decreto para efectos de poder hacer una precisión con relación al tema. Lo primero que yo quisiera presentarles aquí es este índice, que tiene que ver con una pequeña introducción, los rasgos comunes de los mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial, la capitalización de pasivos, cómo está regulada, el descargue, cómo está regulado, que es distinto al descargue de la insolvencia de la persona natural no comerciante, aclaro, así se llama igual, y a lo que se conoce coloquialmente como pactos de deuda sostenible, y es una figura propia del sector financiero que trajeron aquí y la incorporaron. Entonces, bajo esa premisa, lo primero que uno debería preguntarse es, ¿por qué decimos que son mecanismos de carácter especial? ¿Qué hace, a juicio de nosotros, que esos mecanismos sean especiales o que sean distintos? Entonces uno diría que esos mecanismos deberían cumplir tres condiciones. Primero, que son novedosos. De antemano ya ustedes, cuando se van a ocupar de algunas de las figuras establecidas en el decreto 560, la reflexión que tendrían que hacer es si realmente esos mecanismos son de carácter, son novedosos o no. Porque las capitalizaciones de pasivos están reguladas por la ley 1116, las capitalizaciones de pasivos están reguladas o estuvieron reguladas en la ley 550 en su época, y, digamos, de una u otra forma, el sector financiero conoce en detalle o practica la figura de deuda sostenible y deuda no sostenible. Entonces, digamos que en esas dos instrumentos uno diría, pues no son propiamente novedosos, porque de una u otra forma
sí los conocía, sí venían dándose o sí venían implementándose en unas determinadas y precisas condiciones. Luego pasamos a decir si esos mecanismos realmente son eficaces. Ok. Y si esos mecanismos son eficientes. Yo, digamos, hago votos porque estos mecanismos realmente cumplan el objetivo que está en el decreto 560, realicen o permitan superar los problemas que en la exposición de motivos del decreto 560 está, y de una u otra forma en eso pues la invitación que yo he venido haciendo, independientemente de los reparos de tipo conceptual que podamos tener acerca de las instituciones, es que estamos frente a una crisis sin precedentes, una crisis inédita. Así en el mundo haya habido pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, yo lo que siempre he dicho en relación con ese tema, pues esas pandemias no las hemos vivido nosotros. Y la sociedad que estamos viviendo hoy es una sociedad fundada en valores económicos distintos a las sociedades que padecieron esa pandemia, por ejemplo, en la Edad Media o la fiebre española o la peste negra, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en esa medida uno tendría que entender que no hay técnicamente unos mecanismos muy, digamos, tenemos que insistir en que estos mecanismos se vuelvan eficientes, se vuelvan eficaces y que cumplan la finalidad establecida por la ley. Esa es mi primera invitación a los operadores jurídicos y a todos los que estamos interactuando en estos escenarios de insolvencia. Partiendo de esa premisa, nosotros entramos o yo quise decir o quise ocuparme, decir, bueno, venga, ¿cuáles son los rasgos comunes? Porque esos mecanismos están en una misma disposición y uno podría decir, bueno, ¿cuáles son los rasgos comunes de los mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial? Y entonces allí empezamos con esto. Primero, el ámbito subjetivo. Y yo quiero mencionar el ámbito subjetivo porque muy probablemente en la presentación de los que me antecedieron se tocó ese tema. Y es, ¿a quiénes se aplica ese mecanismo? No, se aplica ese mecanismo a los deudores afectados por la pandemia. Entonces, la pregunta que uno se haría es, ¿qué debe entenderse por un deudor afectado por la pandemia? Y aquí tenemos una discrepancia muy coloquial con el amigo y fraterno David Sotomonte, donde David dice, una cosa es la pandemia y otra cosa son las medidas que terminan afectando a las empresas. En la pandemia, si no lo interpreto mal, él me corregirá más adelante. Pero a lo que yo me refiero es, ¿qué debe entenderse por deudores afectados por la pandemia? Y eso es todo. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos en una visión causalista que esto solo se aplica a las empresas que lleguen al estado de insolvencia como consecuencia de la pandemia o como consecuencia de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, verbigracia el aislamiento social, verbigracia el cierre de los establecimientos de comercio, etcétera, etcétera, pues tendríamos que llegar al absurdo que no podría haber solicitudes antes de 90 días después de la declaratoria. ¿Por qué? Porque es a partir de la declaratoria que se genera ese efecto. Yo quiero, por ejemplo, comentarles que la ley alemana o la reciente reforma de la ley alemana quiso evitar esas discusiones y presumió de derecho que toda solicitud de insolvencia que se presente de aquí hasta septiembre en Alemania tiene como fuente la pandemia. Con eso eliminamos cualquier discusión. Por eso es importante, y ojalá el gobierno lo haga, que en el decreto reglamentario precise ese alcance para que no quedemos en manos de los operadores jurídicos, para que mañana, dependiendo del operador jurídico, porque es que esto no es un tema solo de la superintendencia, claro,
Este es un tema de la superintendencia que puede tener criterios distintos dependiendo del funcionario que presida, pero además es un tema de los jueces civiles del circuito. Entonces, lo que nosotros debemos evitar es que un juez civil de circuito adopte una tesis causalista y un juez civil de circuito y otro juez civil de circuito adopte una tesis no causalista. En este sentido, y para concluir esta primera referencia, cuando nosotros hablamos de deudores afectados por la pandemia, se entienden todos. Y yo lo ilustro con un ejemplo. Hoy hay cadena de restaurantes que se encuentran tramitando procesos de 1116 y estaban admitidos a los procesos de insolvencia de manera previa a la presentación de la pandemia. Y hoy esos restaurantes están cerrados. Entonces yo no puedo decir que la crisis del restaurante o el estado crítico de esa cadena de restaurantes hoy no tenga que ver con la pandemia. Por supuesto que tiene que verla con la pandemia, en la medida en que no genera ingresos como consecuencia de las medidas de aislamiento social. Debemos ser cuidadosos en eso, porque si entendemos en la teoría causalista, vamos a restringir los mecanismos de alivio financiero y los mecanismos de reactivación empresarial. Bajo una premisa, todas las empresas deben ser protegidas, independientemente de que estemos hablando de una empresa que esté tramitando un proceso de insolvencia o que no esté tramitando un proceso de insolvencia, que estuviera previamente reperfilando su deuda con el sector financiero, etc. Ok. Una segunda idea, y me surge una preocupación por la regulación del decreto, tiene que ver con estos mecanismos de alivio financiero. Dice la ley, el decreto 560, deben estar incluidos en las estipulaciones de los acuerdos de reorganización. Pregunta, ¿de cuáles acuerdos de reorganización? ¿De los acuerdos de reorganización propios de la negociación de emergencia o de todos los acuerdos de reorganización? Si nosotros vamos a la teoría no causalista, que es la teoría que yo estoy defendiendo, debemos entender que estas medidas aplican tanto a los acuerdos de reorganización de la ley 1116 como a los acuerdos de reorganización propios de la negociación de emergencia. Y mi pregunta es, ¿y aplican a las reestructuraciones empresariales de las cámaras de comercio? Y ahí formulo el interrogante. ¿Por qué? Porque esta regulación no quedó expresamente prevista para las reestructuraciones adelantadas ante las cámaras de comercio. Y sucede algo parecido a lo que acontece con la negociación por categorías. Si uno mira la negociación por categorías a que alude el decreto 560, que a mi juicio es una de las medidas estelares del decreto, esa negociación de emergencia solo quedó prevista para el acuerdo de reorganización derivado de la negociación de emergencia. No quedó prevista para las cámaras de comercio. Yo he sugerido, lo sugerí en unos comentarios, que ese mecanismo, al ser el estelar, no debiera estar restringido a las negociaciones de emergencia únicamente, sino que debería aplicarse de igual forma a las reestructuraciones empresariales que se adelantan ante las cámaras de comercio. Sin embargo, el decreto, el proyecto de decreto reglamentario, a mi juicio, de manera implícita, da a entender que ese mecanismo se aplica a las negociaciones, a las reestructuraciones ante las cámaras de comercio. Ya hay voces disidentes, obviamente con argumentos muy respetables, en el sentido de indicar que esa disposición está prevista para la negociación de emergencia y no está prevista para las reestructuraciones ante las cámaras de comercio. Si llegamos a esa conclusión, esto marca una gran diferencia a la hora de escoger por qué mecanismo me voy. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a entender que estas medidas de alivio financiero y reactivación empresarial solo se dan, o solo respecto de ellas se dan en los acuerdos de reorganización de las negociaciones de emergencia,
estamos echándole un balde de agua fría a las reestructuraciones ante las cámaras, porque las reestructuraciones ante las cámaras no podrían contemplar estos mecanismos. Sin embargo, uno diría, ¿y por qué no pueden contemplarlos? Si va dentro de la autonomía privada la posibilidad de determinar los términos, formas y condiciones en que el deudor se recupere y que se extingan las obligaciones, simplemente les transmito la preocupación. Pero allí dejamos incluido esta circunstancia, y es que no hay una regulación expresa y específica a las reestructuraciones empresariales que se adelantan ante las cámaras de comercio. Una tercera reflexión que quería compartir con ustedes es que estos instrumentos son potestativos de las partes frente a su inclusión. ¿Qué quiere decir? Que es perfectamente posible que nosotros tengamos acuerdos de reorganización en negociaciones de emergencia que no tengan contemplados ninguno de estos tres instrumentos. No sé si por la naturaleza de la norma, por el estado de excepción que dio lugar a ella, valdría la pena de entender y considerar que eso, en un análisis posterior, debería en algunos casos resultar forzoso. Sin embargo, a hoy esas normas son potestativas. Esos mecanismos son potestativos. Una cuarta mención que tiene que ver con la finalidad de los instrumentos. La finalidad de estos instrumentos es procurar la flexibilidad en el pago de las obligaciones. Si uno mira la disposición del decreto 560, va a llegar a la conclusión que el objetivo no es otro distinto a que eso se genere de esa forma. Entonces, seguimos la tendencia de la ley 550 y de la ley 1116 en esta materia. Y yo quisiera agregar, aquí estoy tratando de conseguir una nota, yo quisiera agregar una circunstancia, y es que estas reglas hoy imponen una nueva forma de ver el derecho de insolvencia. El derecho de insolvencia, con las normas del decreto 560, tiene postulados, reglas, filosofía distinta, y así debemos entenderlo. Y por eso uno tiene que ver los principios, en particular la igualdad, de forma distinta. Porque el decreto 560 marca un prisma o una óptica particular. Y ese prisma o esa óptica particular que el decreto 560 está marcada, está girada alrededor de los trabajadores y alrededor de los proveedores. Y la pregunta que uno se haría, ¿y por qué? Y yo les diría, por una razón. Porque es que como consecuencia de esta pandemia, lo primero que debemos salir nosotros a hacer es hacer un consumo responsable. Y el consumo, la única forma que la economía pueda recuperarse es consumiendo. Y ese consumo depende de quién, de nosotros, de las personas físicas. Y por eso el interés del gobierno, además de un interés de solidaridad que tiene que ver con derechos fundamentales, de proteger al más débil, es, obvio, paguémosle a la gente el sueldo para que la gente pueda hacer mercado. Porque si la gente no se le paga el sueldo, no puede hacer mercado, y si no hace mercado, no consume, y si no consume, las empresas que están produciendo alimentos van a enfrentar una circunstancia muy compleja en su actividad. Entonces, insisto, esto es una nueva forma de ver las reglas en materia de insolvencia. Y además con un objetivo, y es que procuran los pagos concurrentes a acreedores de distinta clase. La pregunta cuando hacía la introducción es si esos mecanismos realmente son novedosos, y uno tendría que decirse aquí, venga, pero si eso ya está en el artículo 41 de la ley 1116, en la ley 550 se experimentó lo que el profesor Jorge Pinzón llama, siguiendo al profesor Ángel Rojo, la poda de privilegios.
Y de hecho, en la 550, en la exposición de motivos, se utiliza expresamente esa expresión de la poda de privilegios. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Entonces el tema es, el legislador quiere insistir, pero con una circunstancia particular. Y es que aquí, si esto tiene unos pagos concurrentes, esos pagos concurrentes tienen una filosofía distinta de la filosofía prevista, excúseme, en el artículo 41 de la ley 1116. Y como consecuencia de esa filosofía distinta del artículo 41 de la ley 1116, uno tendría que entender que en principio los requisitos o los postulados previstos en ese artículo 41 para flexibilizar la prelación legal no pueden ser sujetos de aplicación ni analógica ni extensiva. Ahí les transmito otra preocupación que muy seguramente ya quienes me antecedieron la plantearon, y es la remisión que el mismo decreto trae a la ley 1116. Allí debemos ser excesivamente cautos. ¿Por qué? Porque estos mecanismos tienen una filosofía similar a la de la 1116, pero unos matices distintos, y en esa medida no deberíamos nosotros poder aplicar de manera plana o a rajatabla, si se quiere, las reglas de la ley 1116, porque vamos a encontrar dificultades. Por eso pongo de presente alguna posible antinomia entre esta norma y el artículo, esta norma que es el artículo 4 y el artículo del decreto 560 y el artículo 41 de la ley 1116. Estos son los rasgos comunes de esos tres mecanismos. Tres mecanismos que el decreto llama capitalización de pasivos, descarga de pasivos y deuda sostenible. Vamos a la capitalización de pasivos. En cuanto a la capitalización de pasivos, en términos generales, nosotros decimos que esta regulación es la misma que estaba prevista en el artículo 40 de la ley 550 del año 99. De hecho, si uno mira muchas de las regulaciones del decreto 560, va a encontrar que muchas de esas regulaciones copian mandatos legales específicos del artículo de la ley 550. Este es uno de ellos, ¿correcto? Con una preocupación que muy seguramente por la forma en que se expidieron, por la emergencia en que se expidieron, no se identificaron de una u otra forma las dificultades que en el pasado registraron esos artículos de la ley 550 y sus decretos reglamentarios. Pero bueno, hay que construir sobre lo que tenemos y esa es mi invitación. Entonces, ¿qué pasa con esta capitalización de pasivos? Lo primero, es potestativa. Ok. Y la pregunta que uno diría es, bueno, ¿y por qué es potestativa? Porque se sigue la regla establecida en la ley 550 y en la ley 1116, según la cual el cambio en la prestación requiere la anuencia del acreedor. Ustedes recordarán que en los concordatos del decreto 350 del año 89 y de la ley 222 del año 95, era posible que en el acuerdo se previeran daciones en pago y que las daciones en pago se impusieran por la mayoría a los acreedores. Yo hoy me hago la reflexión y la hacía ese día en el externado hace un par de días y la comentaba con el superintendente en el sentido de precisar si, es decir, si estamos en condiciones de volver a la regla de la ley 222 o del decreto 350. Y es una inquietud que les quiero plantear. Y se las quiero plantear, ¿por qué? Porque si estamos buscando alivio financiero, debemos generarle a las compañías la posibilidad de que se descarguen financieramente. Y el descargue financiero, es decir, la liberación financiera de su pasivo. Y esa liberación de ese pasivo, pues a mi modo de ver, podría darse de esa forma. Eso requería un examen de constitucionalidad profunda, sin duda, pero digamos que aquí el decreto, en esta parte,
no diríamos que fue tímido, sino que el decreto simplemente siguió la orientación hasta hoy existente en el sentido de considerar que esos mecanismos son necesariamente potestativos. Sin embargo, les dejo la reflexión. Un tercer elemento que corresponde a lo que se llama capitalización de pasivos es que este mecanismo es voluntario, la suscripción es voluntaria por los acreedores. Y uno diría, bueno, ¿y cuál es la razón de ser para que nosotros entendamos que esto debe ser voluntario por los acreedores? Y uno debería decir, esto es voluntario por los acreedores bajo la premisa de que a mí no solamente me están pagando con una participación, sino que adicionalmente me estoy volviendo socio. Y si hablamos del animus societatis, si hablamos del affectio societatis y de todos los elementos propios del contrato social, tendríamos que entender que parecería razonable que en este caso siguiéramos insistiendo con que es un mecanismo de carácter voluntario. La otra característica de este mecanismo es que apunta a la aplicación a cualquier tipo societario. Y yo aquí llamo la atención que si bien la norma permite la capitalización de pasivos en cualquier tipo societario, hay que tomar en cuenta que en términos prácticos, estos instrumentos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, se terminaron dando para sociedades anónimas y sociedades que en un determinado momento terminaron teniendo o valores inscritos en la bolsa o sociedades anónimas que no eran propiamente cerradas. Es decir, este instrumento no es para las pequeñas compañías y así debemos entenderlo. No es para las medianas compañías. Este instrumento va a ser utilizado para las grandes compañías. Y la práctica de la ley 550 lo puso de presente. Lo puso de presente en Coltejer, lo puso de presente en Fabricato, lo puso de presente en Lloreda Grasas y lo puso de presente en Pisano, que ahí veo al profesor Gustavo Cuberos que lo conoce en detalle el ejemplo. Pisano acudió a este mecanismo de la capitalización y así se atendió parte de su pasivo. Otra circunstancia, y yo aquí quiero hacer una nueva invitación. Debemos dejar de pensar como abogados y darle vía libre a la imaginación empresarial. ¿En qué sentido? En que el decreto habla en términos generales y cualquier otro mecanismo de subordinación de deudas. Quiere decir que el decreto entiende que la capitalización es una subordinación de deudas, pero yo podría, dentro de ese escenario de capitalización, por ejemplo, darle un trato preferente a los acreedores que capitalizan, bien sea en derechos de voto, bien sea en reembolso, bien sea en utilidades, darle privilegios económicos o incluso, y voy a decir una cosa que puede resultar bárbara, pero podrían tener un tratamiento parecido a un pasivo interno-externo, solo que por efectos de presentación de situación financiera me conviene que esas compañías sean, que esas acciones estén, esos pasivos estén dentro del patrimonio, pero hay que generarle una rentabilidad a los acreedores. Por eso cuando alguien preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con los bonos de riesgo? ¿Por qué los bonos de riesgo o los bonos se pagan como última parte del pasivo externo y antes del pasivo interno? ¿Por qué? Porque, digamos, esa es la tendencia para permitir que terceros le apuesten a la compañía con unas ventajas para la compañía y que de una u otra forma tengan la posibilidad de salir antes de los accionistas. Y son los bonos basura del derecho norteamericano en las compañías de bolsa cuando se quebraban o lo que fuera, que eran tomadas por los fondos buitre. Allí viene, por eso yo insisto, esto es un instrumento de alto diseño financiero que es muy útil para las compañías de un tamaño importante. La consideración final aquí es que hay un tratamiento que viene desde la ley 550
se habla de los establecimientos de crédito. Hoy hablaríamos de entidades financieras. Simplemente hablamos de establecimientos de crédito porque esa norma viene de la, de la ley 550 y ese era el lenguaje que se utilizaba en esa época. Dice, para los establecimientos de crédito, le hace hoy entidades financieras, tienen un tratamiento contable. ¿Y en qué consiste ese tratamiento contable? En que esas capitalizaciones no van a recibir el tratamiento que normalmente tienen frente al régimen de provisiones. Y yo aquí quiero transmitir otro mensaje que lo he venido mencionando en distintos escenarios. El gobierno tiene que entrar a revisar el régimen de provisiones de las entidades financieras. Porque ese régimen de provisiones en las condiciones normales hoy resulta deficitario para estimular ejercicios como el que estamos explicando, como las daciones en pago. Aquí hay una regulación precisa y la regulación precisa es que se conocen o esas capitalizaciones van a ser entendidas como inversiones negociables. Es decir, no va a aplicar el tratamiento de la circular básica jurídica superfinanciera, sino que se amplía el plazo para su venta hasta la vigencia del acuerdo. Y esto tiene que ver con la tendencia de permitir las capitalizaciones o permitir el ingreso de terceros con miras a lograr una posible venta de las participaciones o cambio de la propiedad accionaria o entrada de inversionistas. Entonces, miren que en resumen, este es un elemento importante que de ser adecuadamente entendido puede resultar o puede generar ventajas para las compañías grandes. Pasamos al siguiente instrumento de alivio que menciona el decreto, que es la llamada descarga de pasivos. Yo insisto, esto no es el descargue del régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. No. Aun cuando tiene elementos o rasgos comunes. Pero la finalidad tanto del uno como del otro es distinta. ¿Por qué? Porque en el discharge o en el descargue del régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, en la forma como lo tenemos regulado en Colombia, ese instrumento aplica a los deudores, personas físicas, en el evento de liquidación patrimonial. Y aquí no estamos hablando de liquidación patrimonial, sino estamos hablando de una medida que se va a introducir en un escenario recuperatorio. Primera gran diferencia. Segunda diferencia, este descargue es potestativo. El régimen de insolvencia de persona natural lo prevé forzoso. Con la apertura de la liquidación se parte el patrimonio del deudor en dos, las obligaciones que queden insatisfechas mutan a obligaciones naturales y ese es el descargue. Aquí no. Aquí este descargue es potestativo. Pero este descargue potestativo está edificado sobre una circunstancia particular y es que vamos a valorar la empresa en marcha. ¿Y qué significa que valoremos a esa empresa en marcha? Con todas las dificultades que tiene un concepto de valoración. Y es que como resultado de esa valoración que el decreto reglamentario está diciendo es un dictamen pericial, etcétera, etcétera, nos va a arrojar que esa valoración es inferior al monto de los pasivos. Aquí la descripción o la regulación no es muy precisa si hablamos de patrimonio negativo, pero uno entendería que deberíamos hablar también de patrimonio negativo. Pero además, porque no es muy precisa, e insisto en el término, frente a los alcances de ese descargue. ¿En qué sentido? En que el descargue aplica al pasivo faltante. Es decir, si uno quisiera explicar esto
con plastilina diría, la valoración de la empresa en marcha es 10 pesos, el pasivo es 50, luego solamente se va a pagar 10 y el 40 se descarga. Quiere decir que esa empresa, en términos coloquiales, va a ser como un ave fénix, va a renacer de las cenizas y esos créditos o esos remanentes del 40 del ejemplo no se van a poder cobrar o por lo menos frente al escenario de la empresa. Y por eso decimos que el descargue aplica es al pasivo faltante, ¿sí? Y ahí viene un escenario que es importante para efectos de considerar qué pasa con los derechos de los acreedores, de los socios, perdón. ¿Por qué? Porque para algunos los derechos de los socios pueden resultar comprometidos. Y ya vamos a explicar si esos derechos de los socios realmente resultan comprometidos o no. Este mecanismo debe ser votado por el 60% de los acreedores con vocación de pago. Es decir, el 60% de los acreedores que no se van a descargar. En este ejemplo, simplemente es la minoría que va a recibir el pago con base en la proyección o valoración de la empresa en marcha, es la que impone la medida. ¿Y a dónde vamos? Para el voto se excluyen a los acreedores internos y a los vinculados. Muy seguramente esto será un reparo de constitucionalidad o uno de los puntos que la Corte tendrá que evaluar a fondo en el examen del decreto legislativo 560. Y la pregunta es, ¿y por qué? Porque para algunos esto podría ser entendido como una expropiación velada o indirecta o implícita. Y la pregunta que uno se hará es, bueno, y realmente es que se van a cancelar los derechos de los socios, como ven en la presentación, sin contraprestación. Ok, se van a cancelar. Pero la pregunta es, ¿qué pierden los socios? Y uno diría, no, es que pierden su condición de socios. Y yo les diría, financiera y patrimonialmente no pierden nada, porque nada tienen. Porque si el valor de la empresa en marcha es menor al monto de los pasivos, la empresa es técnicamente de los acreedores. Si el patrimonio es negativo, la empresa nada tienen los socios que reclamar en ese escenario. Y por lo tanto uno tendría que considerar que ahí no hay violación del artículo 58 y de la protección del derecho de la propiedad o de las reglas del artículo 59 sobre expropiación que tiene la Constitución. Sin embargo, esto no es un punto fácil, es un punto álgido y muy seguramente habrá que esperar a ver qué hará la Corte Constitucional en ese escenario. Yo he conversado con profesores de Derecho Constitucional y ellos me dicen, yo tengo la duda de que eso sea realmente una expropiación y que esté velada. Ahora, esto en términos de derecho comparado se conoce como las tomas hostiles de las compañías. Y en la ley 550 nosotros vimos varios ejemplos de tomas hostiles de compañías por parte de los acreedores, donde los acreedores capitalizaron, procedieron a vender su participación posteriormente, esas compañías siguieron funcionando, siguieron participando en el mercado, etcétera, etcétera. Otro aspecto que genera inquietud en la regulación es que ¿qué acreedores quedan exentos del descargue? ¿Sí? Porque el descargue en el mundo entero tiene limitaciones. Aquí en Colombia no se pueden descargar las obligaciones alimentarias. En derecho norteamericano no se pueden descargar las obligaciones con el fisco. Aquí, para este descargue se dice, no pueden afectar créditos laborales, créditos de pensionados, alimentos de menores, que sigue la tendencia de la Corte en la sentencia de constitucionalidad de Jaime Araujo, que se dijo que los alimentos son el primer grado de la primera clase. Y la preocupación
sobre los acreedores garantizados. ¿Qué veo yo? Que el decreto, siguiendo la sentencia o un mal entendimiento a mi juicio de la sentencia C-145 del año 2018, privilegió a los acreedores garantizados y los puso en el mismo rango de los laborales, de los alimentos de menores, de los pensionados. Y ahí muy seguramente vendrá una discusión constitucional importante en la Corte para efectos de determinar si es proporcional la medida de poner a los acreedores garantizados como acreedores del mismo rango de los alimentos, de las pensiones y de los laborales. Eso es una pregunta de fondo y de calado. Yo siempre he dicho que si hay financiamiento hay que privilegiar a quien financia, particularmente cuando ese financiamiento se da en la precrisis o en la postcrisis, es decir, en la insolvencia. Y por eso ustedes ven normas en la ley 1116 que privilegian la participación o que estimulan la financiación. Incluso en derecho español, esas obligaciones se llaman pasivos prededucibles. ¿Qué significa que sean pasivos prededucibles? Que no entran a una insolvencia. Porque si el acreedor le apostó a la compañía en un acuerdo de refinanciación, en un reperfilamiento generalizado, en un acuerdo privado, le apostó y la compañía mañana se liquida, ese acreedor cobra por fuera, porque es la única forma de asegurar ese financiamiento. Pero aquí no estamos hablando de esa hipótesis. Aquí estamos hablando de un acreedor que de manera previa capitalizó y que es reconocido como un acreedor garantizado y que tiene los mismos términos y condiciones de esos acreedores. Este es un tema de fondo que muy seguramente será materia de análisis. Otro tema que no queda muy claro es que dice la norma que aquí hay una nueva estructura de capital social. Yo todavía no he podido entender eso, la verdad. No sé si lo que está diciendo es que se borra el capital inicial, porque si los derechos de los socios mueren, el capital de los socios, el capital que representa los derechos de los socios debería salir de cero. Y el capital que debe entrar es el capital del inversor que llega y libera el descargue o hace el descargue y se queda con la compañía, pero se queda solamente con el pasivo que es capaz de pagar producto de la valoración financiera. Como verán, este es un escenario bastante complejo, hay mucha tela por cortar y hay muchas preocupaciones que surgen del tema del descargue. Luis Fernando, una pregunta. ¿Puedo seguir? Porque es que ya veo que son las 7, me falta un pedacito. ¡Que siga! Siga, doctor, siga, Bueno, bien pueda. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, no, porque yo quiero ser respetuoso del tiempo de todos nosotros, porque ahora, no sé si les pase, pero como todo el mundo está en cuarentena, la gente piensa que uno no tiene nada que hacer y uno termina trabajando el doble. Entonces, vamos a esto. Vamos a esto. El pacto de deuda sostenible, que es el último evento regulado en el decreto 560 en el artículo 4. Ok. Primero, es potestativo. Volvemos a lo mismo. Ok, perfecto. ¿Se puede incluir o no se puede incluir? Listo. Segundo, tiene como finalidad la reducción en el tiempo para el pago. La pregunta que uno se haría es, bueno, ¿cuál es el alcance de entender que la finalidad es la reducción en el tiempo para el pago? ¿Significa eso que yo puedo liberarme del mecanismo recuperatorio, no obstante que no se haya pagado la totalidad de la deuda? Bueno, habrá que precisar si ese es el alcance del mecanismo, porque si el mecanismo dice hay que reducir el tiempo para el pago, lo que uno entendería
es que hay un pasivo que se puede pagar en un plazo y un pasivo que no se puede pagar en un plazo o que no se puede pagar nunca. Y yo puedo salir del mecanismo recuperatorio no pagando el resto del pasivo. Y lo quiero decir que a mí esta regulación, así no sea la más completa, yo digo que es bienvenida. ¿Por qué? Porque en el ámbito privado, en el ámbito de la autonomía, el ámbito de los acuerdos de reestructuración o en el reperfilamiento de las compañías, nosotros encontrábamos una regla que era la siguiente. Se hacían pactos de deuda sostenible. Sin embargo, cuando esas compañías que tenían pactos de deuda sostenible iban a un proceso de insolvencia y presentaban un acuerdo con deuda sostenible y deuda no sostenible, el juez del concurso solía no aprobarlos, bajo el entendido de que no se estaban pagando la totalidad de las obligaciones y que había una regla que era el principio del pago íntegro del capital y que el capital no se estaba pagando. Esto pone de presente que tenemos una nueva forma de ver las reglas en las insolvencias, para entender que es perfectamente posible que las partes en ejercicio de su autonomía y del poder dispositivo que el ordenamiento les reconoce, hagan este tipo de estipulaciones. Aquí vienen varias menciones puntuales. Aplica solo a los acreedores financieros. Discusión de constitucionalidad. ¿Y por qué a los acreedores financieros única y exclusivamente? ¿Por qué los pactos de deuda sostenible no pudieran darse para los demás acreedores? Y alguien diría no, porque esa es una institución propia de las reestructuraciones y de los reperfilamientos de las entidades financieras. Sin embargo, este es un tema importante que ustedes deberían reflexionar y es que yo puedo llegar al mismo camino frente a acreedores no financieros, pero por otra vuelta. ¿Y cuál es la otra vuelta? La quita. Porque es que las normas de quita no han desaparecido. Y con la integración normativa entre el decreto 560 y la ley 1116, uno tendría que entender y considerar que esas quitas de la ley 1116 aquí se pueden dar con las reglas de la ley 1116. O sea, hay una heterointegración normativa. Y me parecería que eso podría darse allí. Debe ser votado por el 60% de los votos del acreedor financiero. Ok. Y dice la norma que procura la reestructuración, no el pago. Bingo. No seamos hipócritas. La calentura no está en las sábanas. Si el deudor no puede pagar, no podemos forzar la recuperación de la empresa a que el deudor pague. Y los acreedores financieros son conscientes que en ocasiones no es posible obtener el pago de la totalidad del capital. Y en esa medida, pues nosotros debemos entender que son reestructuraciones o lo que en el sector financiero se conoce como el rollover de las operaciones, donde el acreedor financiero le dice al deudor, no me pagues el capital, págame solo los intereses. Y si tú me pagas los intereses, entonces yo te otorgo un nuevo crédito para el pago del capital. Y así vamos. Y pasan años, 1, 2, 3, 4 y 5 más años, que simplemente se están pagando las operaciones por intereses, roleando las operaciones. En términos coloquiales, estamos pateando el balón hacia adelante porque la compañía no tiene la capacidad para pagar las obligaciones en su capital, sino únicamente en los intereses. Entonces, esto es importante entenderlo, que la finalidad de esta figura es reestructurar la compañía, no proceder al pago íntegro de las acreencias. Okay. Un tema que no es de poca monta y es, ¿cuál es el alcance de este pacto de deuda sostenible? Desde el punto de vista del derecho de obligaciones. Particularmente, ¿a qué me quiero referir? A que esos mecanismos, cuando yo pague la deuda que sí tengo la capacidad de pagar,
yo me libero de la otra deuda, pero no me libero para que, no libero al deudor propiamente en un descargue formal, sino simplemente le digo, usted ya salió de 11.16, ya salió de la negociación de emergencia, ya pagó hasta donde pudo pagar, y si ese otro pasivo queda allí, déjelo allí, pero yo no lo voy a cobrar. Y dice el decreto 560 que se declara cumplido ese acuerdo con la entrega de nuevos documentos. ¿Qué significa que se declare cumplido el acuerdo con la entrega de esos nuevos documentos? Que esos nuevos documentos significan de una u otra forma una novación. Hay voces que están diciendo, esto no es técnicamente una novación, y mi inquietud es, si hay nuevos documentos, no hay una novación. Muy seguramente están diciendo, no hay novación para entender que el saldo no se vuelva una obligación post y no pueda cobrarse. Es elemental que así haya títulos nuevos, nosotros no podemos desligar el saldo a eso. Lo que pasa es que las respuestas tributarias tampoco son las más eficientes para que habláramos de un descargue pleno. Porque si nosotros hablamos de un descargue pleno, el efecto tributario es perverso. Es decir, es mejor no descargarse, porque es un ingreso y ese ingreso es gravable. Entonces, digamos que de una u otra forma sale más caro el caldo que los huevos, el collar que el perro, porque el efecto tributario es tan duro como la liberación de ese descargue, y en eso no tenemos sentido. Por eso yo digo que aquí de una u otra forma esto es un descargue implícito, un descargue disfrazado, o un descargue sutil, o un descargue sui generis. ¿Por qué? Porque el pasivo que no se va a poder pagar, no se va a poder pagar nunca. Ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Habrá una emisión de títulos, pero ¿qué significa? Que esos títulos quedan vinculados a un acuerdo que se declara cumplido y donde esos acreedores no tienen la posibilidad de ser pagos o en general de cobrar en ese escenario. Esa era la presentación que les quería hacer a solicitud del amigo Luis Fernando sobre los mecanismos de alivio financiero que trae el decreto 560, y ya ustedes sacarán sus propias conclusiones si esos mecanismos son realmente novedosos, si son eficaces, si son eficientes y si cumplen las condiciones para lograr los objetivos que el decreto se ha propuesto. Insisto, yo he venido diciendo, la reforma estelar es la negociación por categorías en la negociación de emergencia. ¿Por qué? Porque si yo entro a negociar con el sector financiero, arreglo el resto y no me estigmatizo. Perfecto. Ok, pero ese mecanismo de la negociación por categorías no es para todas las compañías. Es para compañías que sean sólidas patrimonialmente, que tengan un pasivo concentrado con el sector financiero y que sean capaces de poder enfrentar su tema con proveedores. Así como eso sucede allá, yo diría que estos tres mecanismos que he explicado, la capitalización o en general la subordinación de pasivos, el descargue en la forma en que la ley lo entiende y el pacto de deuda sostenible no son para todas las compañías. Muy seguramente serán mecanismos aplicados a deudores medianos o grandes, pero el solo hecho de que se aplique a uno o a dos y que se superen, digamos, que se superen o más bien que se cambien los paradigmas que hacían que estos instrumentos no eran adecuadamente entendidos o no eran asimilados con las reglas, principios, fines y valores de los mecanismos de insolvencia, hace a mi juicio que vale la pena intentarlos con miras a lograr los objetivos que ellos han previsto. Es eso la presentación que quería compartir. Me excusan que me tomé más del tiempo y de nuevo mil gracias a ustedes por la gentileza y por estarme acompañando en esta conversación, y a Luis Fernando un abrazo grande.